En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Y vamos a compartir el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red con Ricardo Podestá, periodista y relator de raza, maestro de la palabra, un hombre que nos trazó el camino que luego muchos seguimos para encolumnarnos detrás de él y compartir la vocación por el periodismo. Bienvenido, maestro, qué gusto saludarlo. Ricardo, ¿cómo anda? Querido Leo, un placer, gracias por los elogios, me hiciste sonrojar, pero es un regalito que nos viene bien a los viejos, che. Qué lindo escucharlo tan bien. ¿Cuánto hace que trabajamos juntos en Radio Nacional? 20 años más o menos, ¿no? Hoy ya estamos en 2020, fue 2002, 2003, ¿no? Claro, y más o menos, sí. Sí. Sí, Sí, ¿cómo pasa el tiempo? entre 2001 y 2002, por ahí arrancamos. ¿Por qué periodista, Ricardo? Porque quise jugar al fútbol, era muy malo. ¿De qué jugaba? Yo era un goleador infernal, era un 9, no podía jugar de nada. Terminaba rebuscándome las de marcador de lateral izquierdo, ¿sabes qué? Como soy derecho, digo, le encierro la raya y un poco con la derecha por ahí lo paro. Y en el papi fútbol me fue bien. Pero, ¿sabes de qué estoy contento? De haber hecho feliz a muchos delanteros frente a mí. Los hice felices. Pero por eso me acerqué al no poder hacer, al ser muy malo jugando al fútbol, es increíble. Bueno, me acerqué al periodismo enseguida. ¿Qué nació primero en usted? ¿El relator o el periodista? Yo creo que nació el relator. Desde chiquito, había grandes transmisiones deportivas. Yo me colgué de la radio con toda la Buenos Aires Caracas, con Luis Elías Ojit. Y luego trataba de seguir a todas las radios, desde una punta que era Radio del Pueblo hasta la otra que era Radio Colonia en su momento, y recorrer todos los canales de radio y de transmisiones. Me los conocía a todos y reconocía su voz siendo muy jovencito, y admiraba a muchos de ellos. Yo me hice escuchando a muchos grandísimos relatores y comentaristas de la época. Vos sabés que leo que dicen que no existe el periodista deportivo. ¿Sos o no periodista? Tal cual. ¿Eh? Tal cual. Bueno, y después, con el correr del tiempo, te haces más todoterreno, vas ganando experiencia y ya sos el jugador el jugador tiempista de medio campo, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y en qué momento fue el quiebre? Si usted lo recuerda, es en el cual usted dijo, listo, yo quiero ir por este camino, quiero relatar fútbol, quiero ser como esos a los que escucho en la radio. ¿Hubo un quiebre, un momento? ¿Fueron varios? ¿Hubo alguien que lo impulsó más allá de la pasión que nacía en usted? Mira, yo quería ser relator de arranque. Y me fui metiendo como pude, me dieron una mano y teniendo 17 años, por mi cuenta le pedí plata a mi madre y compré un espacio en Radio del Pueblo, armé un equipo y sin haber relatado nunca, increíble. Algunas veces fui con grabador a algunas canchas donde había cabina y no había nadie para practicar. Y me largué ese día, jugaban Argentina y Uruguay, no sé si la Copa Lipton o la Copa Newton en la cancha de Huracán. Compré el espacio y tuve la fortuna que un señor que me dio la oportunidad de hablar por primera vez por radio, el señor Eduardo Pérez Trigás,
que me ayudó, él vendió el espacio y cubrimos el dinero. Ese fue el primer paso que me decidió. Y luego, buscando ser relator, tratando de ser relator siempre, ¿viste? Qué bueno. ¿En qué año fue eso, Ricardo, aquel partido entre Argentina y Uruguay? ¿Recuerda? Yo calculo que ha sido en el 57 o 58, por ahí. Ahora, qué historia maravillosa. ¿De qué época te estoy hablando? Tenía 17 años. Claro, pero qué época maravillosa y qué historia maravillosa. Le tuve que pedir plata a mi madre para pagar el espacio en Radio del Pueblo. Eso El otro día lo recordaba con unos compañeros del primario que siempre nos reunimos, y te lo repito, la verdad, no sé si se los devolví alguna vez o no. 6.000 pesos costó la transmisión. Sí. Moneda nacional, ¿eh? ¿Y su madre accedió fácilmente o hubo que convencerla? Bueno, vos sabés que sos el hijo, el primogénito, es tus ganas de llegar. La verdad que no me acuerdo, pero me los dio. ¿Cuánto tardé en convencerla? No sé, no me acuerdo. Estamos hablando, compartiendo el cafecito con colegas en Radio La Red, con Ricardo Podestá, maestro de periodistas, relator, un tipo que abrazó la vocación y que se reinventó todo el tiempo para mejorarse y mejorarnos a los que vinimos detrás de él, que lo tomamos como ejemplo y referencia. Ni hablar en mi caso, que tuve el honor de compartir equipo periodístico con él hace unos cuantos años en Radio Nacional. Vos sabés que yo ya no trabajaba más y surgió esa posibilidad que estás mencionando. Y bueno, y la tentación fue muy grande y algunos ya casi retirados nos juntamos ahí para hacer esas transmisiones, con mucho amor, con mucha pasión y con toda la entrega. Claro. Y ganando muy poco, ¿viste? O nada. Claro, la pasión, siempre ¿Sí? La pasión por encima de todo lo demás. ¿Quiénes componían aquel equipo periodístico de aquella primera transmisión, Ricardo, en Radio del Pueblo, cuando usted relató aquel partido de Argentina y Uruguay? ¿Lo recuerda? Sí, cómo no, mirá, éramos todos nuevitos. Un señor que casi toda la vida hizo automovilismo y que era de Luis Elías Ojit, Aquiles Álvarez, pero ahí estuvieron Heriberto Jotañón, estuvo Rafael Olivari y Norberto Fiorentino, que luego con el tiempo fue anunciador en el Luna Park, y el locutor Pedro Vera Mendi. Pedro Vera, que llegó a ser cantor de tangos, él era locutor de Radio Antártida siempre, tenía turno, pero llegó a ser cantor con Ricardo Tanturi, Pedro Vera. Él fue el locutor comercial. Qué recuerdo de aquella época. Y después, ¿cómo se fue dando la historia? Hablé con varios colegas suyos, Ricardo, y coincidieron en esto de, Ricardo Podestá, maestro, más de 2.500 partidos relatados y más de 7.500 goles narrados. ¿Esto es así? Esa es una estimación, es así. Fíjate que desde el 57 esto terminó. Incluso me hice una escapada después que terminó antes de lo de Radio Nacional, había estado también en Tucumán. Bueno, es largo el derrotero, pero arranqué haciendo todo lo que pude. Pasó Fioravanti, pasó Muñoz, pasó la cabalgata Gilet, pasó Radio Belgrano, España, y bueno, fue muy lindo, muchos mundiales, una linda época de fútbol, 2 campeonatos del mundo en un lapso de 8 años, Leo. Claro, y usted es un grande, pero se formó bajo el influjo de otros grandes, ha trabajado con periodistas que han marcado verdaderamente un quiebre en la profesión, Ricardo. Los chicos de ahora, vos puede ser porque estás muy cercano a los grupos de nuestros y te ocupás de nosotros, pero en esa época la gran organización era Luis Elías Ojit, que sobre todo hacía automovilismo, un maestro.
luego tuve la gran fortuna de trabajar al lado de él y que me aconsejara, y había grandes relatores en esa época que yo escuchaba. O había un uruguayo que relataba en Radio Mitre, Lalo Peliciari. Y después estaban grandes como Aróstegui, Alfredo Aróstegui, el relator olímpico. Bernardino Veiga. El relator olímpico, Alfredo Aróstegui. El relator olímpico, porque relató el polo en el 36, el campeonato olímpico del polo. Y bueno, y Fioravanti, que venía adelantándose. Y ahí fue donde me tomó la pasión, no solamente por relator, sino por perfeccionarme. Y entre Fioravanti y Antonio Carrizo, que estaban en Radio El Mundo en el año 64, cuando largo ahí, que después de dos grandes premios que transmitimos, me lleva a Fioravanti y Amleto Magdalena con ellos, y me llevaban a una librería, me aconsejaban, se llamaba Pardo, ahí en la calle Maipú, a una cuadra de radio, donde era Radio El Mundo, 555, ahora Radio Nacional, y me hacían comprar libros, y me indicaban y me llevaban. Bueno, y tal es así que todavía mantengo esa biblioteca de la época. Muy buen decir, era la prioridad en esos tiempos, estudiar muchos sinónimos para no repetirse en el relato. Bueno, y así me fui preparando. Quizás tanta rigurosidad termina agotándote un poco y limitándote, porque querés ser tan perfecto que no salís perfecto. Hay algunas veces que yo digo que a lo mejor tan perfecto tampoco tenés que ser, pero bueno, eso me inculcaron ellos y me hicieron leer mucho y me hizo muy bien. Qué frase esa, estoy escuchando con mucha atención, como seguramente ustedes también, amigos de El Alargue de Fin de Semana, a Ricardo Podestá. Tanta rigurosidad termina limitándote. Y me quedé pensando, Te obliga porque terminás de relatar un partido y te pones a analizar y quisiste ser a lo mejor tan perfectos que hay errores mayores o menores que cometés. No me quiero adjudicar ni perfección ni tantos errores, Leo. Uh-huh. Pero alguna vez, viste, en 2.500 partidos, 7.000, casi 500 goles, creo que fueron 2 o 3 veces que me equivoqué del autor del gol, pero sigo sin perdonármelo. ¿En serio? Usted sabe, Ricardo, a mí me pasa lo mismo, y yo, parafraseando lo que dijo usted, agrego, tanta rigurosidad termina quitándote disfrute por lo que haces. Al menos a mí me ocurre eso. Es tanta la exigencia que por ahí no puedo disfrutar esto que tanto me gusta, que es el periodismo en general y en particular relatar partidos de fútbol. Bueno, coincido contigo. Lo que yo prologué lo estás desarrollando en este momento. Es así como vos decís, Leo. Así pasa. Uh-huh. Pero bueno, hemos nacido de esta manera, es muy difícil que nos cambien, ¿no? En un ratito le voy a pedir, se lo digo ahora como para que lo vaya pensando, más tarde, sobre el final de la charla, que me arme el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Pero más tarde. ¿Cómo? ¿Qué querés? Más tarde, ahora se lo adelanto como para no sorprenderlo, que me arme el mejor equipo de todos los tiempos para transmitir fútbol por radio. Un relator, un comentarista, 2 campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Pero dentro de un rato, si quiere, lo va pensando, va pergeneando de qué manera puede armar ese equipo. Estamos charlando, disfrutando de este cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red con Ricardo Podestá, un maestro de la palabra, del relato, del periodismo. Nos habíamos quedado en aquellos comienzos. Usted le pidió guita a su mamá para pagar el espacio en Radio del Pueblo, comenzó relatando un partido nada menos que entre Argentina y Uruguay. ¿Cuál fue el primer laburo periodístico en el que le garparon, Ricardo? ¿Cómo llegó?
Bueno, ahora sí que me mataste, porque Y bueno, no cambiaron mucho los tiempos, ¿viste? Claro, Siempre era claro. poner una mano, vendete un aviso, más o menos es como No- tenés que hacer ahora. no cambió. No cambió mucho, pero yo te diría que ya pasando el 60, 61 ya relataba por ahí en Radio Colonia, relaté en Radio Colonia, relataba boxeo también por Colonia. Durante un año que un estadio cuando se abrió Lázaro Cosi del Luna Park, incluso llegó a pelear ahí Pascual Pérez cuando era campeón del mundo. Bueno, ahí empecé a cobrar, relatando fútbol, haciendo en un momento dado la campaña de Quilmes. Pero llegaron después en el 63 dos grandes premios de automovilismo que transmitieron por Radio Belgrano Fioravanti con un gran equipo, y al otro año ya empezó la mejor parte. Ahí ya estaba en Radio El Mundo, después empezó la cabalgata Gilet, y después los mejores 7 años en Radio Rivadavia con Muñoz. La gran audiencia, era impresionante esa época. ¿Y cómo era trabajar con Muñoz, Ricardo? Con Muñoz, Sí. y era un monstruo, y tenías que estar cortando claro, clavos eso. durante toda la transmisión, estar bien atento y responder y salir. Por suerte a mí, todos los años que estuve con él, yo entré con él en ese momento, el primer año hice la primera B, y a partir del segundo año relaté los viernes. En esa época empezaron a televisar un partido los viernes a la noche. Entonces me hace relatar a mí los viernes a la noche, y soy el segundo relator de él. Lo que no podía relatar él lo relataba yo, y hacía una conexión los domingos. Bueno, y el domingo era... ¿Cómo era trabajar con Muñoz? Me preguntás. La transmisión empezaba por empezar 2 horas y pico antes. Hay muchos estadios, teníamos que entrar no sé por dónde para poder ocupar la cabina y hacer las conexiones, porque ni habían abierto. Y nos íbamos muy temprano, y era otra época también. Íbamos a los vestuarios cuando estaban los utileros, compartíamos un mate con ellos y nos enterábamos de toda la historia del equipo. Entonces íbamos muy preparados para la apertura de la transmisión, y cerrábamos 2 horas y pico después del partido, y de ahí a la Oral Deportiva. El domingo era totalmente para el fútbol. Pero trabajar con Muñoz fue muy bueno, porque aunque tuve algunas diferencias o algunas discusiones que tuvimos, los dos bastante sanguíneos, fue un relator genial. Ahora, genial, y con una organización impresionante. Ahora, lo escucho... Vos sabés que él viene heredando la organización Sojit, él sale de ahí. Claro. Él relata, Muñoz relata, para los que no lo sepan, la medalla olímpica de Capozzo y Guerrero en el 52. Exacto, sí, está el audio en las redes sociales de aquel relato de José María Muñoz, sí señor. Sojit contó que alguna vez estaban en los Juegos Olímpicos y Sojit le dice: hoy vas a relatar remo. Y fue y relató el remo, y relató el campeón olímpico, el dos Timonel, no me acuerdo cómo era. Sí. Un elegido. Es encantador escucharlo a Ricardo Podestá, con él estamos hablando, con el querido maestro, porque mantiene esa frescura en la voz, la misma que cuando relataba, que uno piensa, si este hombre se lo propusiese, podría relatar con toda la experiencia, la capacidad, el talento, con esa voz, ese caudal que está intacto. Ricardo, ¿cómo hace? No, yo te agradezco. La voz sí me acompaña, todos me comentan, los que me escucharon, esto que decís vos, pero Leo, hay otras cosas que aportan para relatar un partido de fútbol. Es el físico, el estado, el timing, la velocidad y la repentización. Estás viendo la jugada y tenés que estar
si es posible, anticipando a quién va a ir la pelota. Y esa velocidad y esa repentización ya a esta altura de la vida, para eso no las tenés. Y a lo sumo podés aportar algún comentario, una experiencia, pero me quedó la voz, gracias a Dios. Qué bendición, qué bendición. En un rato vamos a hablar de los 6 mundiales que relató, del recorrido. Estamos charlando con Ricardo Podestá. Usted laburó con Muñoz, más acá en el tiempo trabajó con Víctor Hugo Morales, en el equipo de Víctor Hugo Morales, también con Fioravanti, me dijo, ¿verdad? Yo estuve con Fioravanti en Radio El Mundo 3 años, tuve después 2 siguientes en Radio Belgrano, estuvimos con la cabalgata deportiva Gillette. El segundo año de la cabalgata de Gillette ya me llama José María y hago Primera B, después quedo exclusivo en Radio Rivadavia por 7 años. Después me voy a Deportes Belgrano, en fin, hicimos una transmisión para pelear el primer lugar, pero avatares políticos, muchos inconvenientes, nos coartaron la posibilidad. Y bueno, y seguimos trabajando y transmitiendo después de 2 años de parate, de no poder trabajar por una prohibición que era por un juicio entablado al estadio. Bueno, seguimos trabajando, haciendo mundiales, viajando, y después estuve 6 años en Madrid relatando los equipos de Madrid y la selección. Sí, eso lo sé, y en un ratito vamos a hacer hincapié en su paso por España, y sé que le fue muy bien, que fue muy exitoso ese paso por España. ¿Cómo llega Víctor Hugo Morales, o cómo llega usted a trabajar en el equipo con Víctor Hugo Morales? Fue una fusión que se hizo, porque en el 85 estábamos con Julio Ricardo y otros compañeros en Radio Splendid en esa época, y hay un señor que compra Radio Argentina y compra los derechos de Mundial, y lo contratan a Julio como jefe de deportes, y él es el encargado de armarle el equipo. Y bueno, nos juntamos todos en ese entonces en Radio Argentina. Hicimos el Mundial por Radio Argentina. En el año 1986, Argentina campeón del mundo. Ricardo. Y ahí llega Morales. Vos sabés que Morales había hecho alguna incursión muchos años antes en Primera B y por acá por la Argentina, no sé si lo tienen. El otro día hablaba con un colega nuestro, joven, y le comentaba este aspecto. Llegó a relatar, creo que por Radio Porteña, no sé si con continuidad o no. Una producción de Néstor Ibarra. Y Juan Pedro Puebla. Ahí está, sí señor. Sí, pero señor. Mucha gente no conoce ese paso de Víctor Hugo Morales. Muchos creen que él llega a relatar a la Argentina en 1981, y es cierto lo que usted acaba de decir. Él empezó antes en el ascenso, después vuelve a Uruguay para retornar en el 81 al país. Yo le llevo a él tiene ahora 73 que cumplió, está por cumplir. Yo le llevo 8 años, pero la verdad que no me acuerdo en qué año nos cruzamos en la cancha de Sportivo Doc Sud, yo haciendo B y él también. No sé cómo fue, pero no trascendió. Fue a Uruguay, hizo una carrera brillante hasta que llega a la Argentina en 1981. Trabajó con los 3 más grandes relatores de todos los tiempos, si se quiere, hablando de radio: Fioravanti, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Exacto. Hágame una semblanza breve de cada uno de ellos. Fioravanti era la pulcritud en el lenguaje y la velocidad en el relato con una calidad inusitada. Era más importante esa calidad con que definía y cantaba los goles que la actuación misma. Le daba emoción. Hay 2 Fioravanti, uno que conocieron todos ustedes y el primitivo, mucho más joven. Después llega José María Muñoz,
Y José María Muñoz es la popular en una cabina. José María Muñoz manejó el público, los papelitos, las hinchadas, los partidos, los dirigentes. Muñoz tenía una garganta apropiada, era la garganta que nació para el fútbol. Yo digo que tuvo la bendición. Y Víctor Hugo Morales, sabes, para mí que fue un poco la mezcla de los dos. Muy buen idioma, muy buen golpe de vista, un excelente idioma, una construcción. Debe ser uno de los mejores oradores en periodismo que tiene la República Argentina. Y además tenía la pasión que le ponía a la transmisión. Bueno, son tres estilos distintos. Claro. A Víctor Hugo le agregó en las primeras incursiones detalles como algunos remates, medio versito que le puso y impactó mucho en la hinchada. Bueno, anduvo muy bien ese 81, fue impactante. Claro, coincidió con el Boca de Maradona también, lo cual terminó generando esa locura en la gente y esa devoción de los hinchas por Víctor Hugo Morales. ¿Cómo lo quiere la gente, Ricardo? No lo voy a descubrir yo, pero esto se refleja claramente a través de este cafecito con colegas en Radio La Red y los mensajes que nos están llegando a través de las diferentes redes sociales. Claudio Rabini, escuchando el cafecito con colegas con La Espica, y postea una foto de La Espica y una taza de café, porque es ideal esta hora para tomar un café, escuchar la radio, a un maestro como Ricardo Podestá. El doctor Néstor Centra escribe: Néstor, sí. Ricardo es un señor en todo aspecto, escribe en Twitter, y agrega: eternamente agradecido por lo que me enseñó, desde lo periodístico hasta lo publicitario, reafirma el doctor Néstor Centra en su cuenta de Twitter. Sí. Nos conocimos en el 81 con Néstor y ahí empezó una carrera muy larga él. Es uno de las satisfacciones que vos te anotás, ¿no? Maximiliano Aller destaca la grandeza de Ricardo, que está charlando con nosotros. Juan Pinchinati nos escucha desde Querétaro, en México. Martín también está escuchando. Beto Tisinovich, otro querido y destacado colega. Qué bueno, dice, tremendo relator y periodista. Por supuesto lo dice por Ricardo Podestá, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros. Y hay chicos que dicen: qué buena charla, lástima que no lo escuché relatar a Ricardo. Bueno, esta noche lo van a escuchar a Ricardo Podestá, porque nos vamos a retrotraer imaginariamente a 1986, al Mundial de México. Jugaban Alemania y Francia. Y así lo relataba Ricardo Podestá, que hoy está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros. ¡Gol para Alemania! Una jugada de salida de contragolpe sumamente fácil. Le hizo el sombrero a Abad. Francia totalmente desubicada. Y a los 90 minutos, Müller marca el triunfo y sella la victoria a la final de Alemania. Alemania 2, Francia 0. Terminó el partido. Qué recuerdos, Ricardo. ¿Qué le pasa cuando se escucha? Bueno, este gol no ni idea, no me acordaba. Y bueno, vos sabés que, no sé, de tantos goles que uno puede haber relatado, no sé cuántos tendré, 40 o 50, hay otros que volaron, desaparecieron, no los conseguí, incluso los finales de transmisiones de mundiales. Qué lástima. No sé ni dónde estarán, ¿eh? ¿Y en qué formato los tiene? ¿En cassette? No, llegué a pasar a algunos, muy pocos que rescaté antes de que se disolviera toda Rivadavia, pero eran muy pocos de Rivadavia. Habré obtenido 35, 40, tendré algunos de Radio Splendid de esa época que te contaba antes, y no tengo ninguno de los mundiales de televisión en absoluto. A veces apareció alguno un día
Sí, del Mundial del 86 que hicimos que yo hice off-tube, que era hacerlo por televisión en esa época desde Televisa. Me quedaron los 4 goles de Butragueño, si no me equivoco, que le ganó a Dinamarca 5-1 a España ese partido, después que Dinamarca había goleado a Uruguay. Pero de las transmisiones de televisión, que fueron varias, no tengo ninguna. ¿Y qué le genera escucharse, Ricardo? Un poco de vergüenza, porque como te dije que nos formaron muy rígidos, nunca te deja de convencer el relato que hiciste. Te parece que es bueno en un momento dado, pero después cuando lo escuché de nuevo decís lo pude haber hecho mejor. Es el inconformismo que hablábamos recién nosotros, ¿no? Sí, yo me siento pero me genera una emoción muy grande, me lleva, vos imaginate, eso es en el 86, una época estupenda, ¿no? 34 años atrás, ¿qué te parece? A ver, porque me dice Chiqui Heredia. Chiqui es un fenómeno, aparte de ser periodista deportivo, es productor de este programa y está en la puesta en el aire junto con el negrito Luis Santa Cruz. Que no me escuchen los ingleses porque me pueden sancionar, ¿no? Si escuchan que le digo negrito Santa Cruz, porque ellos son... Cuidado con Cavani, ¿eh? Claro, por eso. Menos mal que no escuchan, eso espero. Pero me dice Chiqui Heredia que hay un partido muy importante, apareció el audio, de aquel Mundial de 1986, cuartos de final, entre Bélgica, victoria de Bélgica, que después de hecho jugó frente a Argentina, entre Bélgica y España. Escuchemos a Ricardo Podestá, que está compartiendo nuestro cafecito con colegas en Radio La Red. De Bélgica, apareció Bergkauteren por la izquierda, puso el centro justo, Gallego no llegó, Camacho no estaba, y Schuleman en palomita la cruzó a su bizarreta al palo izquierdo, y a esperar la reacción de España, a los 34 minutos, Schuleman para Bélgica. Bélgica 1, España 0. ¡Gol de España! Señor, con un zurdazo sensacional. Le cruzó a Faz el tiro y le batió. Violento, abajo, a los 40 minutos. Señor, empató el partido. Sí, señor. España 1, Bélgica 1. Derechazo, atajó. Creo que se adelantó 2 pasos. Le atajó el penal. Atajó el penal al palo derecho. 1 para España, 1 para Bélgica. Una tajada de tiro España. Qué mal lo tiró el hoy. A un costadito pero fácil para Paz, que adivinó la intención. Y ahora todo dependerá de su bizarreta y del shoteador belga. Enorme suspenso, gran tensión en Puebla. Se define otro semifinalista. Será su bizarreta capaz de la proeza de atacarle a Banderés el 5º penal. Si lo hace Bélgica, juega con Argentina. Si no se tiran los penales, va a tirar Banderés, va a tomar de derecha. ¡Gol! ¡Clasifica Bélgica! ¡Va! ¡Bélgica! Convirtió los 5 penales. Bélgica es el rival de Argentina. Fundido, extenuado, con alargue, de regalo entró a la fiesta, dijo que es un mundial. Sigue llegando a la pista de baile y se está quedando con la quinceañera. Bélgica contra Argentina, le sacó España por penales 5-4. A las 4 de México en la Azteca. Argentina con Bélgica en la cita. 19 de la Argentina. Miércoles 25. Allí estaremos por Argentina, que es mundial. Chao España. Se queda Bélgica y es nuestro rival el miércoles. El relato de Ricardo Podestá, el 1-1
durante el tiempo reglamentario y después la definición por penales, la victoria de Bélgica, que a la postre fue el rival de Argentina en aquella semifinal del Mundial de México 1986. Lo relató por Radio Argentina, el equipo liderado por Víctor Hugo Morales. ¿Quién era el comentarista? ¿Era Alejandro Apo? No, ¿el mío? Sí, el de aquel partido. Sí, para mí era Alejandro Apo. Sí. Alejandro Apo, sí. Alejandro Apo. Compartimos varios partidos con Alejandro. También estaba el Tano Fassini por ahí. Claro, qué equipazo. Había robo con ese equipo, Ricardo. Sí, llevó mucha gente Víctor Hugo a México. Mucha gente. Vos sabés que hay goles que uno escucha que no los tiene, ¿no? Por ejemplo, este penal a su Bizarreta, el último penal, sí, ahora lo recuerdo, pero no lo tengo. Pero es muy lindo esto que uno está rememorando, ¿no? Te lleva muchos años atrás, Leo. Y para nosotros también es muy lindo porque es una forma de reconocer a un hombre que hizo tanto por esta profesión, que la dignificó, que ha levantado la bandera de la búsqueda de la excelencia. Yo siempre digo que la excelencia tal vez no se encuentre, pero el hecho de buscarla le asegura a uno ser cada día un poco mejor. Y usted lo ha demostrado a lo largo de su carrera, Ricardo, esa búsqueda de la excelencia que lo ha mejorado a usted y por carácter transitivo a nosotros, que fuimos sus oyentes. ¿Cómo no lo vamos a reconocer y cómo no vamos a hacer esta recorrida por su historia, sus vivencias, sus relatos, sus momentos? Para nosotros también es un gustazo, Ricardo, sinceramente. Vos sabés, Leo, que estaba recordando ahora, cuando decís excelencia, nosotros cuando éramos muy jóvenes éramos muy seguidores y respetuosos de los grandes próceres del periodismo, y en este caso especializado en deporte, ¿no? Los seguíamos, los escuchábamos con mucha atención y a veces íbamos caminando unas cuantas cuadras para acompañarlos y de paso escucharlos, a ver qué nos podían decir, qué nos podían aportar, qué historias nos contaban. Y así nos fuimos forjando nosotros, escuchando a los grandes y aceptando las correcciones que nos daban. No sé cómo será el periodismo ahora. Hay muchos jóvenes como vos que tengo el placer de conocer y que preguntaron mucho y se asesoraban mucho y todavía me llaman algunos de ellos. Y bueno, lo mismo que hicimos nosotros, porque cuando nuestra generación fue creciendo se fue formando a la sombra de los grandes, siempre. Ha cambiado la sociedad, pero no sé si cambiaron estas costumbres, ¿viste? Este es un mimo, me imagino, para su alma. Tantos y tantos amigos que nos están escribiendo y tantos colegas. Por ejemplo, aparece a través de Twitter alguien con quien también trabajé, un queridísimo amigo, Reinaldo Martínez. Qué grande Ricardo, dice. Escuche lo que escribió en su cuenta de Twitter. Qué grande Ricardo. Justo hoy, fíjese Ricardo, qué casualidad, justo hoy recordaba cuando él y Néstor Ibarra llevaban desodorante de ambiente a las cabinas de transmisión. Supongo que en la época de Deportes Belgrano, ¿verdad? Pregunta y lo suma a esta inquietud a Ricardo Ruiz. ¿Cómo era eso de los desodorantes? Vos sabés que, bueno, me está recordando. Vos sabés la última vez que es increíble. Mirá, lo estoy escuchando últimamente a Reinaldo y Martínez, que compartió con nosotros. Vos sabés que en esa época Radio Argentina aparecieron muchos jóvenes. Ahí salió Benedetto. Ahí era pasando, nos iba a ver Marianito Clos, el mejor relator para mi gusto del momento, un relator excepcional, completo. Y vos sabés que hacía tiempo que digo, ¿dónde andará Reinaldo Martínez? La última vez, aunque vos no lo creas, me fue a visitar a Madrid, cuando yo estaba en Madrid. ¿Hace sabe cuántos años? ¿Cuántos? 30 años. Oh. Mirá vos. Lo que es la radio. Lo que es la radio a esta hora.
La radio a esta hora. Y vos apareciste hace unos días para convocarme, invitarme a esto, que te agradezco en el alma, porque a los viejitos nos miman con esto, nos recuerdan, parece mentira, habrá un montón de gente que dice, ¿y este quién es? ¿Qué relató? ¿Dónde existió? Yo a quién conozco, a Viñolo, a Gentili, a Vergara, a Clos, ¿y este quién es? Y bueno, me daban por liquidado y a lo mejor me están escuchando ahora, los que alguna vez de grande me escucharon, ¿no? Y los que se perdieron la posibilidad de escucharlo por una cuestión generacional, en muchos casos, lo pueden escuchar ahora con estos relatos que estamos reviviendo en el alargue de fin de semana. Hay alguien a quien usted conoce mucho, Juan Pablo Herrera, escribió en Twitter, dice, qué grande mi abuelo, sí. El mejor de todos, dice. Se ve que también está escuchando la radio. Bueno, le mandó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar entre Villa Langostura y San Martín de los Andes, por allá, porque antes del programa, Ajá. ahora lo cuento, Sí. me mandó algo que ustedes seguramente promocionan, hablando de que en el cafecito con colegas iba a estar yo, me pusieron, y él no sé cómo lo tomó y me lo mandó, y se enteró que iba a estar ahí porque yo no le conté nada. Sí, está paseando. Qué grande. Sí, Juan Pablo Herrera, sí. Qué grande. Mi nieto. Sí, está muy contento con la nota, le mandamos un gran abrazo, le agradecemos como a todos los que nos acompañan y nos siguen y hacen de la radio a esta hora un refugio y se establece un vínculo muy fuerte con todos y cada uno de los oyentes de El Alargue de Fin de Semana. En este caso estamos compartiendo el cafecito con colegas, con Ricardo Podestá. Una buena pregunta acerca de un amigo a través de Twitter, un oyente, Adrián Álvarez se llama, pregunta, un pibe de 20 años que no escucha radio AM, ¿puede ser un buen periodista, Ricardo? ¿Y por qué no? Ah. ¿Por qué no? Porque no escucha M, pero hay que ver la formación que tiene. Vos sabés que yo siempre digo que, vos, no sé, salvo carreras determinantes, en las cuales tenés que prepararte teórica y prácticamente, es importante diplomarse. Cada vez es más importante diplomarse, pero un título no te habilita, no te hace ni periodista ni locutor. Tal cual. Vos nacés con una... Dios te dio alguna cualidad y vos te vas ubicando en la vida, como vos me preguntabas, ¿cómo soy relator? Y qué sé yo, lo fui buscando porque quería hacerlo. ¿Sabés los tipos que habrán querido ser relatores y no tuvieron la suerte que tuve yo, que tuvo Víctor Hugo, que tuvo Muñoz, que tuvieron algunos cuantos más? Bueno, y se dio, pero a vos hay un título que te habilita en todo caso, pero no te dice vos vas a triunfar, ni vas a ser un gran periodista o un gran locutor. Claro. Entonces, si escuchás o no escuchás AM, no creo que te cambie mucho lo que tenés adentro, las condiciones, ¿no? Las posibilidades, tu habilidad para hacerlo. ¿Cómo se dio el paso para relatar en televisión, Ricardo? Bueno, allá por el año 60, yo estaba en Rivadavia y por el año 69 había un noticiero, vos no habías nacido, qué sé yo. Yo nací en el 72. Nací en el 72, un poquito después. Por eso te lo voy a contar. Había un noticiero que iba los domingos a la noche, deportivo, fantástico, en Canal 13. El único que lo hacía era un noticiero deportivo. Que estaban Juan Carlos Pérez Loazó, Julio Ricardo, Norberto Longo y creo que y Ricardo Arias. Eran 4 que hacían ese noticiero. Y en el año 69 para el 70 se desarma porque van a trabajar a distintos lugares. Entonces me convocan a Canal 13 y hago el 69 y el 70 fueron fantásticos porque hicimos la transmisión de mayor audiencia
de televisión del mayor rating hasta hace poco tiempo, que fue la pelea de Cassius Clay con Oscar Ringo Bonavena. Uh-huh. Claro. Hicimos esa transmisión por Canal 13. Y luego, aunque en el 66 Canal 2, recién inaugurado, había comprado los derechos del Campeonato Mundial de Inglaterra, lo había comprado en realidad Antonio Carrizo y lo negoció con el canal, pero venían los partidos grabados, vos los veías 2 días después. En el 70 fue el primer mundial que llegó en directo a la Argentina. Ojo, todavía en blanco y negro, claro. Claro. Y bueno, y me tocó estar ahí con Ricardo Arias, con Héctor Drasser, con Fernando Bravo y quien te habla, y esa fue la primera transmisión que hicimos de un mundial de fútbol en directo, 1970 por Canal 13. Escribe Rodrigo Villaverde, soy compañero de Ricardo. Rodrigo. Estamos haciendo el programa 4 de Copas en AM770 Radio Cooperativa con Jorge Rizzo, Horacio de Bonis, Oscar Blanco. Es un placer escuchar al maestro, dice. Bueno, estamos despuntando el vicio. Ahí Jorge Rizzo se le ocurrió hacer este programa. Jorge de Bonis, bueno, lo conocés, de Bonis tiene una trayectoria de 30 años en Radio Rivadavia, estuvo en las primeras transmisiones del fútbol por televisión en la televisión pública, Horacio. Y bueno, y compartimos con Oscar Blanco, con todos ellos, nos entretenemos haciendo periodismo deportivo. Es ya como aficionado, ¿no? Para no perder el hilo. Qué bueno. Y recomendamos a los amigos de la larga de fin de semana que lo escuchen en AM770, a Ricardo y a tantos colegas, amigos, distinguidos, hombres que nos han marcado de alguna manera el camino. Estamos compartiendo el cafecito con colegas en Radio La Red con Ricardo Podestá. Y llega a España. ¿Cómo fue aquello de ir a relatar fútbol a España, Ricardo? Sería largo numerarte, porque... Tenemos tiempo. Está bien, pero después de intentar en el 74 Deportes Belgrano, y por avatares políticos que sucedieron en ese año, cortarse un gran proyecto periodístico deportivo, por luchas internas de ese momento. En el 75 no pudimos seguir transmitiendo, tuvimos litigios y prácticamente en algún momento quedamos fuera de circulación, todos los que estábamos en ese equipo. Unos se acomodaron rápido, otros tardaron un poco más y algunos nunca. Bueno, y fue pasando el tiempo, apareció después de Deportes Belgrano varias transmisiones, varios viajes. El 74 hicimos el Mundial de Alemania, el 78 hicimos por Canal 13, relaté el Mundial de Argentina campeona. Después en el 82 fuimos a España con Canal 11 a transmitir ese Mundial. Llegó el 86 y estando en España, en México, me escucharon relatar un señor de España, nos conversamos varias veces, más precisamente creo que escuchó el día de la goleada de España a Dinamarca, y me tiró la idea, y cuando vuelvo a la Argentina, después de México, fui a pasear a Estados Unidos, vuelvo, y me lo encuentro llamándome y viéndome, invitándome a ir. Fui, decidí probar, porque quería disfrutar una aventura más, ¿viste? Cuando por ahí se te había encerrado un poco el panorama en la Argentina. Y allá me fue muy bien. No es lo mismo que acá, no era lo mismo que acá. Aunque de entrada decís es todo igual, no es todo igual. Pero tuve la fortuna de entrar bien, de compartir, de ser respetado profesionalmente, también de dejar algunos jóvenes en carrera que todavía lo están y siguen creciendo,
Cambié de 3 radios en 6 años y estoy muy satisfecho. También para ellos hice en el 90 el Mundial de España, el Mundial de Italia con la campaña de España. ¿Y en qué hicimos toda la eliminatoria previa? Claro, ¿no? claro. ¿Y en qué radio relató en España, maestro? Intercontinental primero, luego hice Radio España y al final Radio 26, que no existe más. Porque allá me parece que han quedado muy pocas AMs. Creo que son 4 o 5, no sé cuántas habrá ahora. Se han dedicado casi de lleno a crecer con las FMs en radio. ¿Y cómo era relatar en España? Porque ellos tienen un estilo diferente al nuestro. ¿Cómo fue que se abrió camino allí? Porque tengo entendido, porque me lo han contado, lo sé, que le fue muy bien, que fue muy escuchado, que era muy respetado y querido. Pero ¿cómo se fue abriendo paso con su estilo de relato tan rioplatense y tan diferente al de ellos? Bueno, te voy a contar que en realidad gustaba mucho. Yo hacía las transmisiones, alguna emisora del interior tomaba, pero yo hacía fundamentalmente las transmisiones para Madrid. Por eso hacíamos el Real, el Atlético y la selección española, a donde fueran. Pero primero me costó, porque el primer día llamaban los oyentes y por ahí me acuerdo de una. El primer día digo, relata fulano de tal, tira alto, desviado frente a la valla, y llama un español y dice, ¿qué dice ese sudamericano que dice valla? Valla no es portería, la valla se salta. Bueno, empezaste que el idioma decís es igual, pero el relato no es igual, me tuve que adaptar. Penal es penalti, claro. Puntero derecho es extremo, el volante es medio, el arco no es arco, es portería, claro. El árbitro no es juez ni árbitro, es bueno, ya me olvidé también, el árbitro es el colegiado. Claro. Entonces, pero eso no te lleva mucho tiempo. Lo que no te pueden imitar, no lo digo por mí, a los argentinos y a los uruguayos, por ejemplo, es el estilo, la garra, la pasión, el grito, la jugada. Algunos decían, ¿cómo hacen? Una vez escuché una radio que pasaba un gol, disculpame el ego mío, y decía, ¿cómo hacen estos sudamericanos para decir que va a ser gol y es gol? Bueno, claro, porque allá van más atrás de la jugada, Leonardo. Claro. Acá nosotros gritábamos, me acuerdo, gol y después venía el grito del público, porque vamos a ser sinceros, muchas veces en el aire te la jugás ya con la experiencia que la pelota va a entrar. O cuando lo tenías solo frente al arco, que sé yo, Artime, claro. No podías dudar mucho, por ejemplo, Artime o jugadores como Bocini, jugadores de esa época. A propósito de jugadores, ¿qué jugadores disfrutó a la hora de relatarlos? Voy a ser injusto seguramente, pero ¿a quién disfrutás? A Fillol, claro. A Perfumo, a Pasarela, disfrutás a Artime, disfrutás a Bocini, Alonso, a Ernesto Grillo, aunque era mucho más joven, jugadores de esa época, en Boca, Novelo, Potente, Angelito Rojas, claro. En River, además de Alonso, JJ. River tenía un equipazo. Los técnicos de esa época, Didi, Brandao, claro. En Independiente, Didi, en River. En River Plate. Sí, Di Stéfano, que vino y salió un año campeón con Boca y otro al año siguiente campeón con River, claro. O a los 2 años, o antes y después. Y claro, y nosotros con Rivadavia íbamos a los entrenamientos, estábamos solos, Leonardo, en esa época. Claro. Había otras radios, pero nadie iba, escuchaba Rivadavia
y muchos repetían lo que decíamos nosotros, pero íbamos al lugar de entrenamientos, La Candela, La Plata, Citibel con Estudiantes, nosotros vivimos, o yo viví la época de Racing, la época de Estudiantes de La Plata, la época de Independiente, glorioso, la época de Racing, campeón intercontinental. Nos tocó una época muy, muy linda y muy rica. ¿A Diego, a Maradona, lo relató mucho? No. Prácticamente yo no lo relaté. Una gran nota que hice con Diego, me la adjudico, la hice al poco tiempo de debutar en Madrid, en Radio Intercontinental. Porque después del Mundial de México, yo me fui para allá en septiembre o octubre, y no sé, Valdano lo invitó, por intermedio de Mendoza, que era el presidente del Real Madrid, a Diego, al estadio, no sé qué le dieron a Diego, y Diego apareció ahí en el vestuario, y el joven, casualmente que se llamaba Heredia, de apellido, que estaba en los vestuarios, lo puso a Diego, y con Diego hablamos como 30 minutos. Fue impresionante la charla que salió para España, recientemente campeón del mundo. Tal es así que la terminó Diego diciéndome, bueno, discúlpame porque Mendoza está esperando hace media hora y él me invitó acá, me voy. Bueno, esa fue una entrevista con Diego, y a Diego lo transmití después, sí, en mundiales, ¿viste? Claro. Qué buen recuerdo. En eliminatorias, en partidos amistosos, claro. Qué buen recuerdo. Estamos charlando con Ricardo Podestá, haciendo un recorrido por sus vivencias, su historia tan rica. Y nos Vos sabés que me hiciste acordar de Houseman, de Kempes, de Bertoni. Claro. Bueno, sí, Luque. ¿Y qué equipos disfrutaba a la hora de relatarlos? ¿Querés que te sea sincero? Sí. A todos. A los que eran grandes, porque ya la marca y los nombres de los jugadores ya te llenaban el relato. Pero aparecieron en esa época los torneos nacionales y aparecieron equipos del interior. Apareció una vez San Martín de Tucumán, otra vez apareció Chaco Forever, otra vez apareció Ginés Grima Mendoza con un jugador fenomenal que se llamó Le Grotaglie, que es histórico todavía. Apareció Mar del Plata y apareció San Lorenzo y salió Erezuma y después salió Palacios que fue a Boca, Erezuma Chacarita. Entonces nos incentivaba, yo transmitía en esa época los viernes a la noche, a darle importancia, y hicieron partidos esos equipos también, hasta que después se fueron acomodando, cambiaron los torneos y los tenés más seguidos. Antes jugaban el torneo segundo, nacional se llamaba. Un amigo, Claudio Rabini, en Twitter postea una foto de la promoción de la transmisión de Radio Rivadavia en la época en la cual usted era parte del equipo. Siéntase el primero con la primera. LS5 Radio Rivadavia, Oral Deportiva. Dirige José María Muñoz, lunes a viernes, 13 a 13:30 y 19 a 21. Y se ve en la parte superior de la promo a José María Muñoz y debajo a Julio Ricardo, Néstor Ibarra, Juan José Lujambio y a Ricardo Podestá. ¡Qué pinta la pucha, Ricardo! ¡Qué pinta, ¿sabes? Maestro! 50 años, querido, pasaron de eso, más o menos de esa promoción. Y te voy a decir esto, era un regalo del cielo estar en esa programación, en esa transmisión, era un lujo. ¿Qué equipo? Muñoz, Julio Ricardo, Néstor Ibarra, Ricardo Podestá, Juan José Lujambio, qué linda época. Horacio García Blanco. Claro. Pero... Y bueno, Cacho Fontana era el locutor. Qué bárbaro. Cuántos amigos, qué agradecido que estoy de los oyentes que nos escriben, como Julio
Giribaldi, que dice: excelente nota al maestro Ricardo Podestá. Decidí estudiar periodismo, profesión que ejerzo en mi ciudad, Chascomús, escuchándolo en las transmisiones del ascenso. Mire qué hermoso el mensaje, qué buen reconocimiento, Ricardo. Decidió estudiar periodismo escuchándolo a usted, Ricardo, en aquellas transmisiones del fútbol de ascenso. Vos sabés que hace poco me pidieron un saludo para unas obras que hacían en Chañar Ladeado, Sí. y precisamente me contestó el jefe de todo eso diciendo que escuchaba la Oral Deportiva. Yo te puedo decir que en todo el país, cuando caíamos o pasábamos por un puesto policial y miraban el registro, era impresionante la audiencia, porque era el fútbol el único que lo podía vivir el que llegaba a Rivadavia, que es un canal internacional de frecuencia, abierto y libre, ¿viste? Penetraba mucho. Y bueno, esas satisfacciones, como dice este muchacho, sí, me ha tocado viajar al interior y encontrarme con mucha gente que hizo periodismo deportivo, siguiendo un poco lo que hacíamos nosotros por contagio. Sí. Yamil Ale escribe en Twitter, dice: escuchando la linda nota con Ricardo Podestá me hace acordar cuando era chico y lo escuchaba. Periodista de valía, de los de antes, dice Yamil. Lo adora la gente, ¿eh? Los oyentes de la larga de fin de semana de Radio La Red lo adoran, Ricardo, y no es para menos, porque usted es una referencia de los medios en general, de la radio en particular. Recién nos contó sobre aquel 1978 en el que usted relató el Mundial por Canal 13. Cuénteme aquella experiencia, relatar el único Mundial que se disputó en el país, que fue el primero que ganó la selección argentina. Cuénteme sobre aquella experiencia. Fue una hermosísima experiencia. Transmitieron los 4 canales, como se hace siempre. No sé si estaba Canal 2 también incluido, pero los 4 canales, y teníamos equipo. Te estoy mintiendo, no sé si transmitieron los 4. Yo sé que transmití ese partido y relaté la final, me acuerdo. Me tocó ir a Córdoba, vi jugar a un jugador impresionante como el peruano Teófilo Cubilla, gran época de Perú en el fútbol. No me acuerdo si fue contra Irlanda, no me acuerdo con quién, en el estadio de Córdoba. Hizo 2 goles de tiro libre, uno con cara externa y otro con cara interna desde el mismo lugar, y le cambió el palo al arquero las 2 veces. Bueno, fueron 2 golazos. Pero hicimos 2 equipos, y a mí me tocó estar de comentarista con el recordadísimo Silvio Marzolini, y relatamos la final. Nos tocó relatar la final para toda la América Latina en cuanto a las voces, y la anécdota más increíble es que César Macetti estaba en el equipo de Canal 13 y desde Panamá me dice: estoy en Panamá viendo el partido de la final y te escucho a vos relatando. Dice, bueno, eso pasó en el 78. Fue una de las experiencias más hermosas. El 74 lo había hecho por radio. Claro. Por Radio Belgrano. Y el 78 me tocó relatar en ese estadio de River. Y yo vivía en Belgrano, caminé como 30 cuadras al final porque no se podía andar. Cuando terminamos muy tarde la transmisión, caminando derecho hasta casa. Un día espléndido, espectacular. 3-1 con el alargue. Claro. Y un Mario Kempes impresionante. Algún día lo vamos a poner en el altar de los grandísimos a Kempes, ¿eh? ¿Cuál es ese altar, más allá de Kempes? ¿Cómo está compuesto para Ricardo Podestá ese podio? No quiero granjearme después de tantos piropos alguna contra, pero para mí está compuesto por Pelé, por Maradona, por Messi. Ahí habría que discutir, yo no lo vi mucho, pero todos dicen que fue un grande. Macaya dice que fue el mejor que vio él. Alfredo Di Stéfano. Y por ahí atrás viene Cruyff, ¿viste? O Mario Kempes, en ese quinteto. Claro. Bueno, qué quinteto, ¿eh? En ese orden, Pelé, bueno, Maradona, Messi, Di Stéfano y Cruyff
y Kempes ahí, peleando el quinto lugar. Sí, y Di Stéfano no te lo puedo ubicar del todo porque yo lo vi en jugadas aisladas, Claro, ¿viste? claro. Grababan los noticieros, los partidos enteros, no se vio ninguno, pero hay jugadas de Di Stéfano impresionantes. ¿Cómo se preparaba Ricardo para relatar un partido por radio? ¿Cuánto tiempo le llevaba? ¿Averiguaba sobre los jugadores, las procedencias o no? ¿Iba y dejaba que el relato fluyera? Mira, yo ahora, hoy vi 3 o 4 partidos, veo mucho fútbol. En esa época no había teléfono celular, la televisión era incipiente. ¿Y qué hacíamos? No había tanto dato, averiguábamos lo que podíamos. ¿Y qué hacía? Mira, desde una semana entera esperaba el partido que me iba a tocar, ya lo disfrutaba, cuando me decían que me tocaba tal partido. Y trataba de ir a los entrenamientos, ver los jugadores, prepararme, armarme una idea del partido. Venían estos que te dije del interior, iba a los hoteles, a las concentraciones, trataba de conocer uno por uno, porque después del viernes tenías que relatarlo a la noche y no tenías que esperar que se dé vuelta para verle el numerito. Vos tenías que tratar de nombrar al jugador sin esperar el número ni que se dé vuelta. Claro. Entonces empezaba la previa marcándolo. Si era rubio, si era morocho, si era alto, si era bajo, más flaco, más gordito, si usaba determinado pantalón, si la camiseta como Sibori la usaba fuera del pantalón. Y bueno, y trataba de ir descifrando antes de llegar a la cancha cómo era cada uno en el partido para no equivocarte. Y tratar de ser lo más fiel posible. ¿Era muy diferente el Ricardo Podestá, relator de tele, al Ricardo Podestá, relator de radio? Sí. Lo que no sé si por bien o por mal, o mejor o peor. En la radio, a mí se me ocurre, el relato de radio, mi estimado Leonardo, es teatralizar un espectáculo, porque el que estaba sentado, ese señor que llamó de Chascomús escuchando el partido, yo le tenía que marcar el partido y darle la emoción necesaria para que fuera de uno o de otro bando lo estuviera viviendo y no se apartara del relato. Entonces, lo que vos haces es transmitir lo más fidedignamente posible un partido de fútbol, dándole la dramaticidad que el espectáculo tiene, y sobre todo pensando en el de Chascomús, o el otro que estaba en Entre Ríos en esquina, o el que estaba en San Miguel de Tucumán, que estuviera recibiendo y en vilo, esperando la jugada. Y algo fundamental, un relator no puede olvidarse al instante marcar dónde está la pelota, porque vos podés ser un gran relator de fútbol, pero si no cambiás matices de voces, cuando está saliendo el arquero, cuando está en el área, cuando está en el mediocampo, cuando cruza la mitad y cuando ya está por enfrentar al otro arquero, hay unos matices de voces, de dramaticidad, de evidencia, de gol o no gol, y según quién iba a terminar, y marcarle dónde está el jugador y la pelota, porque vos podés relatar y gritar gol. ¿Y cómo fue la jugada? ¿Por dónde pasó la pelota? La pelota y el jugador, ¿por dónde están? ¿Por la raya izquierda, en el vértice del área, cuántos metros del arco, en línea recta, en diagonal, o viene un tiro libre? Otra preocupación en marcar, en esa época no había líneas como ahora en la televisión. ¿Cuántos metros puede estar del arco? Y un poco a ojo, pero sabíamos, el área tiene 16.50. Bueno, cuando contaba los pasos del árbitro decimos, bueno, estaba 16.50 y 4 pasos más que contó el árbitro son 20 metros, qué sé yo, del arco, ¿viste? Y si es en diagonal, un poquito más.
no sé, esa era la idea de prepararse para relatar un partido, para que la gente donde estuviese en el interior del país se ubicase donde estaba la pelota y cómo venía el juego. Walter Saavedra, extraordinario relator. Fantástico. Que trabajó también, Ricardo, con usted. Dice que los relatores leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Y Víctor Hugo Morales, a propósito de lo que usted nos decía recién, dice que el relato de fútbol es un arte menor. Es un arte menor. Y eso se condice con lo que usted nos decía recién en relación a los tonos de voz, de acuerdo a dónde se desarrolla el juego. Hay mucho de histrionismo también en el relato de un partido de fútbol. No te quepa ninguna duda, no te quepa. Bueno, Walter era un poco poeta, bueno, escribe y muy bien. Yo tengo libros acá de Walter Saavedra, cuentos para ser más concreto, ¿no? Sí. Y fuimos compañeros de trabajo en esa Radio Nacional contigo. Y yo Víctor Hugo dijo lo de histrionismo. Víctor Hugo dijo que el relato es un arte menor. Lo de histrionismo lo agregué yo humildemente. No, está bien. Las dos cosas. Mira, el histrionismo es un poco lo que yo te describía desde el dramatizar, teatralizar el espectáculo para que le llegue bien preparadito y condimentado al oyente donde se encuentre. Y segundo, un arte menor. ¡Qué maravilla! No me digas. Me está endulzando los oídos porque decir que relatar un partido de fútbol fue arte menor es decirme, pudiste comer, hacer toda tu vida, criar tu familia, tener lo mucho o poco que tenés, ganándolo todo, transmitiendo fútbol. Bueno, entonces, gracias Víctor Hugo por considerarlo así. Estamos charlando con Ricardo Podestá, disfrutando de su sapiencia, de su conocimiento y de su historia que con tanta generosidad nos está contando en la madrugada de Radio La Red. Estamos en vivo porque siempre algún desprevenido Ricardo pregunta y dice, che, esto está grabado. No está grabado. Que era 1:30, 1:27. Exactamente. ¿Tengo bien el reloj? Es puntual, exactamente. 1:27 de la mañana, tras noche de sábado, madrugada de domingo. Te pregunté, ¿de qué querés hablar? ¿Hablamos de lo que venga? Sí, saludaste y arrancaste y acá estamos, qué sé yo. Y lo estamos pasando muy bien y lo estamos disfrutando mucho. Y lo pueden escuchar a Ricardo también de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, en AM770, Radio Cooperativa, en el programa Cuatros de Copas, con Jorge Rizzo, Horacio de Bonis y Oscar Blanco, todos queridos amigos, distinguidos colegas. Ahora sí llegó el momento. A ver. Yo se lo anuncié y ahora le voy a pedir que arme el mejor equipo de radio para transmitir fútbol. Relator, comentarista, 2 campos de juego, un locutor comercial y, por supuesto, un estudios centrales, un informativista. Bueno, no, yo ahora lo hago pensar, acá para mí el relator, sí. Para mí el relator, sí, por generación, por espontaneidad, por haber nacido de una tribuna popular, es José María Muñoz. Epa, por encima de Víctor Hugo. Sí. Para mí fue el mejor, era la voz del gol, la voz del fútbol. Manejó tribunas José María Muñoz. En la cancha de River, la tribuna popular tiraba una bandera y le pedía a la hinchada popular que por favor no veía, que le levantara la bandera y levantaban la bandera. Griten, necesitaba aliento la selección argentina. José decía por radio, pedía el aliento, y el público empezaba a bramar en las tribunas. Era una comunicación infernal, imponente. Eran otros tiempos. La espica, esa famosa que vos nombraste, no existía la televisión, la gente estaba en la tribuna
y miraba la cabina, a veces se enojaba con lo que vos decías, pero eran otros tiempos donde éramos más respetuosos de la crítica, no éramos tan agresivos con jugadores y incluso con árbitros. Teníamos una misión, terminaba el partido y para evitar un inconveniente, si había que castigar o criticar a un árbitro por algún error, tratábamos de hacerlo a la noche, cuando ya la gente se había ido del estadio, para no provocar ahí en la salida ningún tipo de inconvenientes. Entonces yo me quedo con José María Muñoz. Muy bien, muy bien. Vos me pediste un estudio central. Sí, usted elija en el orden que quiera, un estudio centrales. Juan José Lujambio, impresionante. Claro, aparte usted laburó con él en Radio Rivadavia. Además de grandísimo profesional, muy buena persona. Bueno, muy buena persona. Nos falta un comentarista, un locutor comercial y 2 periodistas para campo de juego, Ricardo. Bueno, yo te voy a decir que trabajé con muchos comentaristas, Por eso, sí, lo sé. Silvia Marzolini, Mario Trucco, José Caldés, Néstor Ibarra, Enrique Macaya, Crivioli en Rosario, Pablo Luis Crivioli, un gran comentarista de Rosario. Y me cuesta mucho elegir, pero a Macaya, un profesional completo, de primera línea, pero que yo recuerdo en esa época, me cuesta mucho diferenciar, pero me quedo con Néstor Ibarra. Néstor Ibarra. Muñoz como relator, Néstor Ibarra como comentarista. A propósito de comentaristas, le mandamos un gran abrazo a Gustavo López, que nos está escuchando, el líder de la Tira Líder. Un abrazo. Que está volviendo para su casa después de hacer F10 en ESPN y de haber comentado el partido que empataron Argentinos y Boca en la Paternal, que determinó que Boca se clasifique para jugar la final de la Copa Diego Armando Maradona. Tenemos el estudio central, es Juan José Lujambio. Nos faltan 2 periodistas para campo de juego y un locutor comercial. Estamos compartiendo el cafecito con colegas con Ricardo Podestá, maestro del periodismo, del relato deportivo, y está eligiendo el mejor equipo para transmitir fútbol por radio, el mejor equipo de todos los tiempos, según Ricardo. Continuamos entonces. Sí, es muy personal, te aclaro. Y es subjetivo, bueno, está bien. Es subjetivo. De eso se trata. Bueno, yo trabajé con grandísimos locutores. En Radio Rivadavia trabajé con Orlando Ferreiro, en Radio El Mundo con Ricardo Jurado, con Juan Carlos Rousselot, con Rafael Díaz Gallardo. En Radio Belgrano varias veces con Rubén Hugo Ibáñez. Y quizás es el menos conocido de todos, con Cacho Fontana, Jorge Fontana, un locutor impresionante, muy humilde, porque me tocó relatar muchas veces, reemplazándolo a José María al lado de él, y hasta hoy mantenemos una hermosa amistad y un respeto total, él hacia mí, yo hacia él por supuesto, y él hacia mí. Él era gran figura en esa época y yo trataba de escalar, pero también voy a pagar 100 pesos. Rubén Hugo Ibáñez, la voz del gol. Claro. La voz del locutor de Radio Belgrano. Y para completar este equipazo, tenemos que elegir a 2 periodistas para campo de juego. Bueno, en Radio Rivadavia era una costumbre que el relator y el comentarista hablaban con los jugadores. Lo mismo pasaba en Radio El Mundo, ese era un estilo de transmisión. Empezó a cambiar en Radio Belgrano. En Radio Belgrano yo tuve a Juan Carlos Mena, que le decíamos el perro, que no perdía ninguna nota, y a Bartolomé, otro chico. Yo te digo que en Radio Belgrano además estaban Viale y Araujo, y te digo que si tendría que buscar hoy, en ese momento, 2 personas que no perderían ninguna nota, serían el perro Mena y Mauro Viale. Mauro Viale, mirá. Mauro Viale fue un fenómeno, es un productor excepcional todavía. Sí, señor, y aparte un tipo que hace
del periodismo su verdadera vocación. Yo lo tuve de profe ¿A dónde? a Mauro en la Escuela Superior de Periodismo, a Mauro Viale, a Julio Ricardo, ¡Epa! y nos transmitía. ¿A quién más? ¿Y quién nos transmitía esa pasión? ¿Y quién más? A ver que recuerde. ¿No te tocó Ernesto Cherkis Vialo? No, pero Ernesto, un maestro y aparte oyente, y siempre nos guía y nos aconseja. Un grandísimo Ernesto. Ernesto, yo siempre digo, Ernesto tiene nuestra edad, nosotros somos del 39, Julio Ricardo, Raúl Fernández, Cherkis Vialo, quien te habla, y yo muchas veces digo que, para mi gusto, muy personal, el mejor periodista de mi generación. Ernesto Cherkis Vialo. Escribe bien, habla bien, hizo televisión, no, completo. ¿Qué le recomendaría a un pibe que está empezando en la carrera de periodismo y que quiere ser relator de fútbol? Mira, si él se siente con las condiciones, tiene voz, lo que más yo le recomendaría, primero, si haciendo periodismo, y en este caso que vos me preguntás deportivo, que dé su opinión. Es verdad que tenemos que comer, que tenemos que vivir, pero mi querido Leonardo Gentili, si queremos ser muy buenos y llegar, tenemos que decir lo que sentimos, la verdad sin ofender a nadie, pero sabiendo que con todos no podemos quedar bien. No podemos ser camaleones, tenemos que, alguna vez vamos a quedar mal con alguien, primero. Segundo, que por llegar a relatar algún partido nunca nos creamos que ya llegamos. Entonces yo le sugeriría, pecando de ser un poco viejo, que ante un espejo hable, improvise, practique, que lea mucho, sobre todo buena lectura, y que lea todos los diarios, también son positivos, todos los que estén a su alcance, pero que lea buena literatura, que construya un buen idioma y que trate de tener un diccionario de sinónimos para estar por lo menos aprendiendo todos los días de una palabra sinónimos, que esté bien preparado para cuando le toque la ocasión. Y el hecho de estar relatando que le dé la fuerza suficiente para crecer, para tratar de fabricar su propia información y no depender de terceros, e ir evolucionando en su carrera. Yo te digo esto porque no sé ahora cómo se desarrollan. Hay escuelas muy buenas, la que vos mencionaste. Este año el año pasado fue atípico, ¿viste? Pero está la TEA, la Escuela de Periodismo y de Periodismo Deportivo. Hay muy buenas escuelas, la del Círculo de Periodistas Deportivos, que te van ayudando, te van guiando. No sé lo que vos recibiste cuando estudiaste, que te van formando, pero no te dan las condiciones básicas, te van puliendo y te van poniendo en circulación. De ahí en adelante, todo lo tenés que poner vos. Claro. Relator, ¿se nace o se hace? Yo creo que se nace. ¿Ah? Yo no sé, y te pregunto, ¿y vos qué pensás? Mirá vos, cómo terminamos. Yo creo que se nace, pero vos qué pensás. Daniel Casioli vio un relator en mí cuando ni yo sabía que existía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y así me pasó con muchos. En el año 74, te voy a contar una cortita. En el año 74... cuando me tocó armar Deportes Belgrano, que nos fuimos de Rivadavia 9, yo encabecé jefe de Deportes de Radio Belgrano, nos fuimos con Marcelo, le dije a Marcelo Araujo que fuera el relator de Primera B,
que arrancara como relator. Me costó mucho y no lo convencí. No fue relator. Relató Saro y comentaba él. Quiso comentar. Con el tiempo, Marcelo fue un creador en el relato de televisión, ¿o no? Qué bárbaro, claro que sí. No sabía que usted fue el que primero lo incentivó para que relate. Sí, cuando quieras preguntarle, pero ni se va a acordar porque tuvimos discusiones. Para mí, vos sabés que llegaron muy jovencitos de la Escuela del Círculo, allá por antes del 70, viste que vos mencionaste que alguien te mandó una promoción hablando de la tira al mediodía. La tira al mediodía la inventó Radio Rivadavia. Esa que vos dijiste, ¿y sabés con quién tenía el gusto de trabajar? Que era nuevito, pero que laburaba un montón, Marcelo. Entraron Marcelo y Viale juntos a Radio Rivadavia, después de luchar mucho, abrazo partido porque Muñoz no le daba bolilla. Y mirá la constancia que tuvieron. Sí. No, yo creo que se nace. Yo relataba, escuchame, estaba en mi casa, tenía 13, 14 años, agarraba una escoba y relataba el partido de fútbol, inventaba un partido. Qué bueno. Claro. Y a todos nos pasó lo mismo. Sí. De alguna manera parecida empezamos, todos los muchachos. Tal cual. Cómo se enganchan los amigos, los oyentes, como por ejemplo Roberto Ostoich dice, inolvidable época del ascenso, cuando la B era la segunda categoría. Recuerdo a Ricardo Podestá en la tarde de los sábados, años 67 o 68, y después 1974 en Belgrano con un equipazo, y le manda un fuerte saludo Roberto Ostoich, que escribe en Twitter, Ricardo, lo adora la gente y no para de escribir. Vos sabés una cosa que, a propósito de lo que estás contando, con Julio Ricardo en 1966 inauguramos en la radio. Yo te estoy hablando, vos sabés que había 3 cadenas imponentes, que eran Mundo, Belgrano y Splendid en una época de radio. Claro. Cuando no había FM, y tenían una cadena impresionante. Y hicimos Primera B con 2 avisadores nada más. Impresionante. Es lo que está recordando Estoy ahí, que hicimos 2 años en Radio Splendid el fútbol de Primera B. Ahí paso yo a Rivadavia, ya Julio había ido a Rivadavia antes, y hago un año de Primera B también. Sí, el fútbol del ascenso nos dio un bautismo maravilloso, porque tenías que recorrer canchas dando vuelta a todo el Gran Buenos Aires, algunas veces sin cabina, al aire libre. No, eso te da te va forjando, te va fabricando, entonces te exigía más, porque la gente se ponía alrededor tuyo, Leonardo. Entonces, el tipo que estaba escuchando, yo no le podía fallar, le tenía que acertar al jugador y a la pelota cuando entraba. Yo creo que hasta eso nos ayudó en esa época. Claro. Usted hace un rato contó que dejó el relato deportivo y que en un momento regresó. ¿Por qué dejó y por qué volvió? ¿Y cuándo volvió? Bueno, mira, en realidad no sé si dejás o te dejan. Una de las dos cosas pasan o las dos al mismo tiempo. Yo volví de España en el 92, porque a mí me iba bien en España, pero yo estaba, mi familia, mi arraigo era acá todos, y podría haberme quedado en España todavía, estar viviendo allá y hubiera estado bien, porque podía haber seguido relatando fútbol y hubiera ganado un dinero razonable y bueno. Pero tenía mis hijos, ya tenía nietos, me vine para además circunstancias familiares, me vine para acá. Y un amigo me propuso, monté una FM en el barrio de Belgrano, muy bien armada, él tenía el dinero, pusimos una radio fantástica, pero terminó no yendo bien la cosa. Y allá por el 94, 95 me llaman de San Miguel de Tucumán y me ofrecen hacerme cargo de una jefatura de deportes del EB7 y relatar el fútbol. Justo se había producido un hueco.
y relaté hasta el 96. Y prácticamente ahí yo dije, cuando terminé ahí, se acabó. Y además de se acabó, hay gente nueva en los medios. Pero era se van joven. renovando. Ricardo era joven en el 96, que tenía 56, 57 años. Y bueno, en el 96 sí, yo soy del 39, 40... 56, 57 claro, años. muy joven para dar un paso al costado. Bueno, pero lo di. Se dio después despunté el vicio porque estuve trabajando hasta hace 2 años en una FM de Pompeya, haciendo las mañanas y las madrugadas las primeras mañanas con información, y después un magazine que nunca había hecho, pero ya en radio experimenté todo. Empecé haciendo locutor comercial, hice informativos en Radio Belgrano, en Radio El Mundo. Pero en el 96 usted como relator dijo, se acabó. Cuando trabajó en LB7 en Tucumán como jefe de deportes, en el 96 dijo se acabó. ¿Por qué? ¿Cuál fue el quiebre o el motivo? Porque terminó el convenio, el contrato, y van pasando los años. Yo había estado en España mucho tiempo y hay una desconexión. Cuando volví ahí fui bien recibido por mucha gente. Víctor Hugo estaba en Continental triunfante, hubo muchísimas posibilidades de trabajo, pero no se concretaron. Y ya tenés menos ganas, menos fuerzas, menos bríos para pelearle a las circunstancias, y además la comodidad. Entonces me quedé tranquilo hasta que apareció donde nos conocimos, ahí en Radio Nacional, claro. 2001, habrá sido 2002. ¿Y por qué volvió en ese 2001? Volví porque aparecieron gente conocida que armó, digamos, una cooperativa, que vos la recordás. Ahí apareció Carlitos Menéndez, ya un tipazo, ya desaparecido, Héctor Drasser, Julio Ricardo, y fueron convocando gente, más la gente que estaba de Radio Nacional. Nicolás Álvarez, Casioli, estabas vos, 4 o 5 más que son del equipo de Radio Nacional Estable. Walter Saavedra, y bueno, entonces como eran todos amigos, nos llamaron, hicieron una cooperativa, y yo no quería volver, pero volví. Siempre segundas partes por ahí no fueron tan buenas como pensás, porque cambió la vida, cambiaron las circunstancias, los medios. No estoy descontento, me fue bien, con alegría, conocí gente, trabajé, volví a los estadios, hasta que eso terminó. Y cuando eso terminó, ya definitivamente me dediqué a otra radio, y ya te dije, hice Primera Mañana y después un magazine hasta hace 2 años. Pero te vas volviendo medio vaguito, ¿viste? Te vas cansando, decís, voy a la cancha. Vos venís de la cancha ahora de Argentino, ¿no? Sí, bueno, no estamos yendo a los estadios por una cuestión de protocolo. Las radios transmiten los partidos desde los estudios. Hoy el partido de Argentinos lo relató Rodolfo de Paoli. Yo trabajé para la tele. Para la tele sí, vamos a las canchas. Para la radio no, hacemos el servicio hasta tanto se flexibilice. Bueno, pero vos ¿sabés qué? A ver, antes yo, no le dabas importancia, pero ahora si vos calculás con mucho tránsito y con la gente llenando los estadios, para ir a un estadio de fútbol a trabajar, aunque sea ver el partido, por ahí tenés que ir 4 horas antes, salir de tu casa 4 horas antes, y si esperás que se despeje, volvés 2 o 3 horas después. Sí. Y uno está grande, viste, para eso. Me compré el pack fútbol y me veo todos los partidos que se me da la gana juntos. A veces no te dan ganas de ver partido. Hoy sí, era una definición muy atractiva. Claro. Ahora, los escucho a ustedes, los sigo, me entretengo, con algunos digo que bien sale con otros digo, uy, Dios. Pero bueno,
Siempre habrá sido igual, de mí habrán dicho lo mismo, qué sé yo. Cuando comenzamos esta charla, usted, querido Ricardo, estamos charlando con Ricardo Podestá, nos contó que relató su primer partido, un Argentina-Uruguay, nada menos, en 1957, en Radio del Pueblo, en un espacio por el que le pidió el dinero para solventarlo a su mamá. ¿Se acuerda cuál fue el último partido que relató? No, pero te puedo contar una, si querés, Sí. que me impactó. A ver. Te cuento dos que me impactaron. Y esta estando en España. Acá se transmite, ¿sabés de dónde? Yo cuando iba a la cancha Independiente, que a veces quería ver bien el partido y el estadio anterior, ¿viste? Claro. No este estadio nuevo que no conozco, que dicen que es hermoso. Lo vi de afuera nada más. Ajá, hermoso, sí, es hermoso. Bueno, yo, ¿sabés a dónde me iba? Transmitía porque era más cómodo muchas veces, A ver. A la visera. Me subía por la escalera esa, por atrás de los palcos, y me ponía una mesita y transmitía desde arriba de la visera. Claro. En Rosario, Newell's, a veces había pocas cabinas y estaba muy apretado. También nos hacíamos instalar en la visera y desde ahí transmitíamos los partidos en la Argentina. Pero te voy a contar dos anécdotas para cerrar. Me toca ir a Eindhoven a jugar con el Real Madrid por la Copa de Europa. Habrá sido en el 70. Jugaba Ronaldo en el equipo local, en el de la Bayer. No, en el del Philips, el Philips Stadium eran, en Eindhoven, en Holanda. Entonces levaba, me fui con campera, pullover, no tenés idea, con todo. Entro al estadio y digo, qué calor hace acá. Primero, con techo, y segundo, con calefacción. Transmití en camisa, me tuve que sacar toda la ropa. Ese es uno de las historias que me pasaron. Y la otra, en Polonia, en Katowice, una ciudad al norte de Polonia, jugó el Madrid también por eliminatorias de la Copa de Europa, y no había cabinas, recién estaban con el cambio de la cortina de hierro, y nos dieron lugares al aire libre. ¿Qué te voy a contar? Que durante el partido se largó una tormenta, pero de nieve. Así que todos los papeles empapados y nosotros muñequitos de nieve transmitiendo el partido. Son historias que son increíbles, porque yo las cuento ahora acá en la comodidad de mi casa y vos en el estudio. Pero te la regalo estar 2 horas y pico transmitiendo bajo la nieve. Este es el último gol que vamos a escuchar esta noche, más acá en el tiempo, seguramente uno de los últimos. Clausura 2004, Bombonera, River le ganaba a Boca 1-0 y lo relataba para Radio Nacional Ricardo Podestá. Va a tirar Marcelo Gallardo adentro del área, a los empujones Usain, viene el balón, salta Usain, cabezazo, gol, Cabenagui, gol de River, gol de River. Dicen que 2 cabezazos en el área terminan en gol, y esta jugada no lo desmintió. A los 37 minutos, córner de Gallardo, cabezazo de Usain al otro palo, y Cabenagui le metió otro frentazo y la mandó al fondo del arco. Gol de River, señores. A los 37 minutos, Cabenagui de cabeza. Boca 0, River 1. Ricardo Podestá, ¿qué tal? Ricardo, le agradecemos por la charla, por la buena predisposición, por quedarse hasta las 2 de la mañana casi charlando con nosotros, y por hacer del periodismo y el relato
una bandera de vocación. Bueno, yo soy el agradecido, Leonardo Gentili, porque hacía mucho que no hablábamos, tuviste el gesto de llamarme, de invitarme a participar de este espacio. Me has hecho realmente muy feliz, has removido muchas historias guardadas que ni me acordaba, esos goles que pasaron que ni los tengo, y ha sido tan ameno y tan agradable que fíjate, creo que han pasado 1 hora y media, ya no sé cuánto o más, y se ha ido el tiempo y no me he dado cuenta. Así que gracias por acordarte de los viejitos, por darnos esta oportunidad, porque es una hermosa oportunidad que espero no haber desaprovechado. Te mando un abrazo enorme. Gracias. No tenés idea cuánto te agradezco realmente, en nombre mío y en nombre de todos los que alguna vez pasamos por estas radios y que algo hicimos para que sigan ustedes todos en el aire. Un abrazo muy grande y te repito, infinitas gracias. Ricardo Podestá, abrazo grande, maestro, le agradezco nuevamente. Ricardo Podestá pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de fin de semana en Radio La Red. Faltan 5 minutos en la República Argentina para las 2 de la mañana. Está en la puesta en el aire y nos da una mano en la producción José Luis Heredia, Chiqui Heredia. Él son las manos de El Alargue de fin de semana.